No sé si aquí habrá alguno parecido, pero en las zonas templadas hay un pájaro que se llama cuco, y el cuco es un pájaro bastante, como diría yo, bastante malvado. Porque ¿qué es lo que hace? Él, que es un pájaro más grande, va y pone su huevo en el nido de otro pájaro. Y entonces, como es más grande, cuando el polluelo de cuco nace, entonces es más grande que todos, y la pajarita, la mamada, la dueña del nido, entonces viene y comienza a alimentar ese pájaro que no es hijo de ella, ¿verdad? Y como ese es más grande, ese no deja comer a los verdaderos hijos, y entonces lo que va haciendo el cuco, el polluelo de cuco, es que viene y va empujando a los pollitos que son los hijos legítimos, y los va sacando del nido hasta que los echa del nido y se queden solos. Entonces, al final, el cuco, pues sí, se engorda, crece y todo, y ya está listo pues para ir a su vida de adulto, ¿no? Y volver a hacer la misma delincuencia. Espiritualmente ha pasado algo parecido. ¿Cómo es eso? Sucede de que hay un grupo que se inventó una doctrina que no tenía nada que ver con el cristianismo, que era una doctrina falsa, y fueron y se la metieron en el nido a los hermanos evangélicos. Y los hermanos evangélicos, sin darse cuenta, han comenzado a alimentar ese polluelo. Y ese polluelo expulsó, ese polluelo era una creencia falsa, expulsó a las creencias verdaderas que ellos tenían. Y como resultado, ahora millones y millones de personas están creyendo que el Israel ese de allá sigue siendo pueblo de Dios, y que ellos gozan de privilegios que ningún otro pueblo tiene, y que a ellos va a venir a llevarse el Señor, no importa cómo sea. Hermanos, eso es error. Eso es error. Y quede claro. Ese Israel que está destruyendo todo lo que puede de la franja de Gaza, ese no es pueblo de Dios. Vamos a mirarlo ahora. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Ahora, ¿por qué la gente cree eso? Comencemos en Isaías, el capítulo 1, y el verso 3. Dice en Isaías 1:3: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, note lo que Dios está diciendo por medio de Isaías. Dice que el buey está en mejor condición que sus seguidores, porque el buey conoce, dice, a su amo, pero Israel no tiene conocimiento. Y hermanos, esto de no tener conocimiento es mortal. Es mortal. Si vamos al libro de Oseas, en el capítulo 4 y en el verso 6, Oseas capítulo 4 y verso 6, encontramos lo siguiente. Dice así la palabra del Señor: mi pueblo fue, ¿qué cosa? Destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué le faltó? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento,
yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces notemos, la falta de conocimiento es mortal. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento nos puede llevar a la destrucción. O sea, dice, inspirado por Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 22 y el verso 29, San Mateo 22 y verso 29, el Señor reprende a los que estaban debatiendo con Él y dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis. ¿Cuál era el error? Ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué toda esta multitud de personas se encuentra víctima del engaño? ¿Por qué? Porque le falta conocimiento y porque han ignorado las Escrituras. Eso es lo que la Biblia dice. Dice que cuando ignoramos las Escrituras caemos en el error, ¿verdad? Caemos en el error. Y entonces no han logrado discernir lo que la Biblia presenta. La Biblia presenta que hay dos clases de Israel. ¿Cuántas hay? Dos. Uno que es el Israel carnal y el otro que es el Israel espiritual. ¿Cuántos Israeles hay? Dos. ¿Cuáles son? El carnal y el espiritual. Ahora, hermanos, vamos un poquito atrás y recordamos un poquito lo que hemos estado estudiando en la escuela sabática. Recuerden, Dios levanta a un pueblo para que ese pueblo se encargara de llevar la verdad acerca del Mesías, del Señor Jesucristo, que lo anunciará al mundo. Para eso. Dios no levantó un pueblo para darle privilegios incondicionales. No. Dios levantó un pueblo para que ese pueblo fuera la luz del mundo, le llevara el conocimiento de la salvación al mundo. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Y aquí es donde tenemos el problema. Entonces, ¿qué sucedió? Y originalmente, esa misión, Dios esperaba que el Israel carnal también fuera el Israel espiritual. Desafortunadamente, eso no pasó así. Es decir, la voluntad de Dios de que el Israel carnal también fuera el mismo Israel espiritual, ese era el plan de Dios. Simplemente Israel no lo permitió. Y vamos a mirar qué dice la Biblia. Primero, veamos Apocalipsis, el capítulo 2. Y el verso 9. Y noten que en Apocalipsis 2:9, ahí encontramos nosotros una denuncia. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y luego noten lo que dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que ¿qué son? Sinagoga de Satanás. Entonces, noten, aquí está diciendo de que hay un grupo que dice que son judíos, pero que no son en realidad.
sino que al contrario, dice que son sinagoga de Satanás, ¿verdad? Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis y también al verso 9. Y dice el verso 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. No. Entonces aquí está claro. Ahora aquí está claro de que hay un grupo que se dan el nombre de judíos, pero dice aquí que no lo son, sino que no son seguidores de Dios, sino que son seguidores de ¿quién? De Satanás. Y dice que son mentirosos, ¿verdad? Dice que son mentirosos. Ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo agrega a esto, al libro de Romanos. Y en Romanos, el capítulo 9, Romanos, el capítulo 9, y el verso 6. El apóstol Pablo está haciendo aquí una aclaración súper importante. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Son israelitas. Y entonces, imagínense, dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es interesante. ¿Por qué? Una de las jefas que yo tengo, ella dice que es descendiente, ella dice que es judía, pero ella dice que es atea. ¿Sí? Dice que es judía, pero es atea. Y un día que estábamos platicándole, estábamos hablando de guardar el sábado, y ella me dijo esto, o sea, atea, pues incrédula. Y ella me dijo: vos sos mejor judío que yo, me dijo. Claro. ¿Por qué? Porque precisamente ella estaría representando ¿a qué? A los judíos carnales, que Dios no les interesa, ¿verdad? Porque no todos dicen los que descienden de Israel, ella se supone que desciende de Israel, son israelitas, ¿verdad? Entonces, y claro, a mí me sorprendió también porque cuando tuve, por la gracia del Señor, la oportunidad de estar en Israel, y que llegamos y que nos dieron un tour ahí en la universidad, ahí había una sinagoga, y entonces la señora que nos andaba llevando nos dijo: aquí hay una sinagoga, pero esto casi nadie lo abre, dice. Así. Dios no les interesa, a la inmensa mayoría. Entonces dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y luego, ahí mismo en el verso 8, Romanos, en el capítulo 9 y en el verso 8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema entonces con los que carnalmente descienden de Jacob, de Israel? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué eso dice que esos no son? ¿Por qué? Veamos. Comencemos ahí en San Juan, en el capítulo 1.
San Juan, el capítulo 1. Y veamos el verso 11. San Juan 1:11. Miren lo que dice. Dice, hablando del verbo que se hizo carne, del Señor Jesucristo, dice, a lo suyo vino. ¿Y qué pasó con los suyos? Ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿verdad? Dice que a lo suyo vino y los suyos. ¿Y qué quiere decir los suyos? Quiere decir aquellos que estaban emparentados con él según la carne, ¿verdad? ¿Por qué? ¿María era judía? Sí. ¿José era judía? ¿Era judío? Sí. Y todo el linaje, sí, cuando uno mira el linaje de María y de José, todos llegan hasta donde llegan, hasta David. O sea, según la carne, Jesús era ¿qué? Era de la misma raza de ellos. Y por eso es que dice acá que a los suyos vino, pero los suyos, los que eran de su misma raza, ¿qué pasó? No le recibieron, ¿verdad? No le recibieron. Y llegaron al extremo, siempre hay en el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, llegaron al extremo. San Juan 19, los versos 14 y 15. Ahora, noten, dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, o sea, era el mediodía, la hora sexta es el mediodía. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¿qué gritaron? Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes. ¿Qué dijeron? No tenemos más rey que César. Entonces, un incrédulo, un pagano les está diciendo, aquí está su rey. ¿Qué hago con él? Y ellos, en vez de decirle que lo soltara, le dicen que lo maten. ¿Qué ven? Porque no lo crucificaban para que siguieran vivos, los crucificaban para que murieran y sufrieran un montón, porque era una muerte dolorosa, porque era lenta. Y entonces dice, crucifícalo. No, nosotros no, ese no es nuestro rey. Y precisamente por eso es que en San Mateo, el capítulo 23, Mateo 23 y el verso 38, Mateo 23, 38. El Señor Jesucristo le dijo esto. He aquí, vuestra casa os es dejada como desierta. ¿Y cuál era la casa? ¿Cuál era la casa? El templo. El templo era la casa. Entonces el Señor les dice, el Señor Jesús dice, bueno, ustedes me rechazan a mí. Y claro, si el templo es la casa de Dios, y si ellos rechazan a Dios, ¿Dios qué va a hacer?
a irse, porque Dios no le impone su presencia a nadie. Dios no obliga a nadie. Y Dios no se va a llevar a nadie a la fuerza al cielo. No es posible. Y entonces ellos dijeron, no lo queremos nosotros. Entonces el Señor dijo, bueno, no me quieren, está bien, vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, a partir de ese momento, ese lugar que era el templo, a partir de ahí ya Dios no iba a estar ahí. Ahora es curioso, hermanas, ¿saben por qué? Porque parte del pleito ideológico que hay entre los árabes y los israelíes carnales tiene que ver con el templo, porque ahí donde está la mezquita de Al-Aqsa es donde estaba el templo antes, y entonces dicen que se pelean por eso, porque es un lugar sagrado. ¿Es un lugar sagrado? Eso ya no era un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque fue dejado desierto. Ya no es un lugar sagrado. Fue un lugar sagrado, pero ya no. Porque Jesús les dijo, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Verdad? Claro. Y Jesús representó una parábola para que entendieran los de aquel tiempo y nosotros que Israel dejaba de ser su pueblo. Vamos a verla, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y comenzamos ahí en el verso 18. Dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, ¿qué pasó? Se secó la higuera. ¿Qué representaba esta higuera? Esta higuera representaba la nación de Israel, el Israel carnal. El Israel carnal. Se supone que este Israel debía haber dado los frutos de santidad y los frutos de iluminar al mundo con el conocimiento de Jesucristo como único y suficiente Salvador. Pero cuando el Señor Jesucristo, el Mesías, viene, en vez de hacer de ellos dar ese fruto, ¿qué hacen con el fruto? Lo destripan y lo echan a perder. Entonces, como resultado, ¿qué dijo Jesús? Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego dice, ¿qué pasó con la higuera? Se secó. El Israel carnal dejó de ser pueblo de Dios. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos entendidos? Entonces, no lo olviden. El mundo está equivocado porque no tiene conocimiento, porque han ignorado lo que la Biblia dice. La Biblia dice que hay dos Israel: Israel carnal y el Israel espiritual. El Israel carnal dejó de ser pueblo de Dios, no porque Dios quisiera abandonarlo, sino porque ellos rechazaron a Dios. Y entonces la higuera se secó.
¿Estamos entendidos hasta allá vamos? ¿Sí? ¿Se lo pueden explicar a otra persona? ¿Sí? Espero que sí. Y entonces seguimos. Ahora, a mí me gusta cuando leo en el Evangelio de San Juan el capítulo 1 y el verso 47. San Juan 1 y el verso 47. Dice, ¿lo encontraron? Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí, ¿qué cosa? Note, he aquí, dice, un verdadero israelita, ¿en quién? No hay engaño. Note que aquí Jesús está diciendo lo contrario que decía en Apocalipsis 2 y 3. Allá decía que eran falsos judíos, que eran mentirosos, que eran sinagoga de Satanás. Así estaba diciendo de aquellos. Pero aquí Jesús está diciendo lo contrario. Cuando mira venir a Natanael, entonces le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Ahora, ¿por qué? Y note, si ustedes siguen leyendo, Natanael le pregunta, ¿cómo me conoces? ¿Cómo sabes que yo soy un verdadero israelita? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús dice, ¿de dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Y el deseo de toda la gente le explica que Natanael, debajo de la higuera, había estado orando y había estado pidiendo que el Mesías viniera. Entonces, dice, Jesús lo vio, dice, y entonces, claro, dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Eso es lo que hace a alguien un verdadero israelita. Reconocer que Jesucristo es el Rey. Reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Eso es lo que hace verdadero israelita a una persona. ¿Estamos entendidos? Y por eso es que todos esos que están allá, mientras no reconozcan a Jesucristo como su Salvador, no serán verdaderos israelitas. ¿Serán qué? Falsos judíos. Sinagoga de Satanás. ¿Verdad? Muy bien. Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y verso 29. Miren el hermoso texto. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa. Entonces, hermanos, no se puede pertenecer al Israel verdadero, al Israel de este tiempo, si no se es de Cristo. Si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y en el verso 7 del mismo capítulo de Gálatas 3, dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Abraham. Entonces, nosotros no somos hijos de Abraham porque vienen y nos hacen una prueba de ADN y nuestra sangre dice que es la misma sangre de Abraham. No somos hijos por eso. Somos hijos de Abraham, dice, ¿por qué? Porque somos de fe en Cristo. Es la fe en Jesucristo, es la fe en su palabra. Eso es lo que nos hace hijos de Abraham. Eso es lo que nos hace verdaderos israelitas. Y en Romanos, el capítulo 9, Romanos, el capítulo 9, y en el verso 25, el apóstol Pablo está citando al profeta Oseas. Y dice, Romanos 9:25, dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Entonces, cuando nosotros nacimos, ¿éramos pueblo de Dios? ¿Sí o no? ¿Ah? Cuando nacimos, ¿éramos pueblo de Dios? No éramos, ¿verdad? Pero el Señor dijo que iba a llamar pueblo suyo al que no era pueblo suyo. ¿Cuándo? Cuando recibiéramos a Jesucristo, ¿verdad? Y veamos ahí siempre en Romanos capítulo 2, los versos 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, es decir, en la carne, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Claro, estamos hablando aquí de ser judío espiritual, ¿verdad? Dice: no es judío el que lo es en la carne, verso 29, sino dice que es judío el que lo es, ¿dónde? En su interior, el que es de fe. Y la circuncisión, dice, es la del corazón. Entonces, hermanos, ¿hay dónde perderse? ¿Es claro? Claro. No es judío espiritual, dueño de las promesas, el que lo es según la carne, sino el que lo es, dice, en su interior. El que es descendiente de Abraham porque es de fe. Es el que ha reconocido a Jesucristo como el Rey de Israel, como el Hijo de Dios. Y a mí me encanta este texto de Efesios, el capítulo 2. Efesios, el capítulo 2. Otra de las noticias que estos últimos días he estado bastante también es la noticia de los migrantes de Marruecos a España. Sí, me sorprende cómo la gente pueda lanzarse al mar para ir buscando
otra ciudadanía. Sí, por lo menos cuando la última noticia que vi yo de la migración de los marroquíes a España, a Ceuta, decía que cerca de 9.000 iban ya. Cerca de 9.000. Están buscando otra ciudadanía, ¿verdad? Veamos ahora Efesios capítulo 2 y el verso 12. Dice así: en aquel tiempo estabais, ¿cómo? ¿Cómo estabais? Sin Cristo. Y dice que cuando estabas sin Cristo, estabas ¿cómo? Alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora note, paremos ahí, después seguimos leyendo el resto del texto. Dice, cuando estabas sin Cristo, no eras ciudadano de Israel. Y como no eras ciudadano de Israel, no tenías derecho a reclamar las promesas que se le han hecho al pueblo de Dios. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y miren lo que dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos de ser ciudadanos de Israel, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, claro, hermano, ¿dónde está su ciudadanía hoy? ¿Ah? Del cielo. Ahí está. ¿Cuál es su capital ahora? ¿Ah? ¿Su ciudad capital? ¿Cuál es? Es la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra ciudad capital ahora. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? Estaba en los cielos. ¿Ven? Está en los cielos. Cuando venimos a Cristo, adquirimos la ciudadanía y entonces llegamos a ser verdaderos israelitas, herederos según la promesa, linaje de Abraham. Y tenemos derecho ahora, por la sangre de Cristo, a las promesas del pacto. Y recuerden las promesas del pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Hermanos, eso es solamente para aquellos que han hecho efectiva la sangre de Cristo en su vida. Entonces, esa es nuestra ciudadanía. Ahora, he escuchado que cuando alguien quiere adquirir la ciudadanía en Estados Unidos, tiene que someterse a varios exámenes, ¿no? Entiendo que tiene que hacerse un examen del idioma y que también tiene que hacerse un examen de historia. ¿Y qué necesitamos nosotros para formalizar nuestra ciudadanía de Israel, del Israel espiritual? Hebreos, vamos al libro de Hebreos capítulo 8 y el verso 10. Hebreos 8:10.
¿Cuántos tienen marcado este texto en su Biblia? A ver. 2. Hermanos, marquen este texto en su Biblia. Todos. Hay algunas personas que dicen que no les gusta marcar su Biblia. Es una bendición tenerla marcada. Dice Hebreos capítulo 8 y verso 10. Por lo cual dice, este es el pacto que haré. ¿Con quién? Con la casa de Israel. ¿Con cuál Israel? ¿Con cuál Israel? Con el Israel espiritual. Porque aquí el otro Israel ya había quedado ¿cómo? Fuera. Ya había quedado desierto. Ya se había secado la herida, ¿verdad? Entonces dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Desde aquellos días, dice el Señor. Ahora noten lo que dice. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Mire, usted no puede ser ciudadano de ninguna nación, de ningún país, e ignorar las leyes de ese país. No puede. Dicen que cuando los que viven en Estados Unidos, allá no botan basura, pero cuando vienen aquí, se la botan, ¿verdad? ¿Y por qué allá no la botan? Por la ley. Por la ley. Entonces lo mismo pasa aquí. Usted no puede ser ciudadano del reino de los cielos, del verdadero Israel, si ignora la ley del rey de Israel. Y por eso el Señor dice, el Señor no está diciendo aquí te voy a hacer un examen de hebreo. A ver si lo pasas entras en la ciudadanía, si no, no está diciendo eso. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es, te voy a escribir mi ley en tu mente y en tu corazón. Si no tiene escrita la ley en su mente y en su corazón, no puede ser pueblo de Dios. No puede pertenecer al Israel espiritual, porque eso es lo que dice el Señor acá. Dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí. ¿Por qué? ¿Por pueblo? ¿Por pueblo? Claro, cuando aceptamos a Jesús estamos aceptando su ley, su pacto. No podemos aceptar a Jesús y rechazarlo. Eso no es posible, porque no se puede ser pueblo de Dios sin tener la ley de Dios en el corazón. En el corazón, no afuera, ¿verdad? Es en la mente. Eso es lo que dice. Y dice, este es el pacto, pondré mi ley en la mente de ellos, en el corazón. Seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y es interesante, hermanos, ¿por qué razón? Porque fíjense que, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Qué está en el corazón de la ley de Dios? ¿Cuál es el mandamiento más grande que hay en la ley de Dios? El cuarto mandamiento, el sábado. Éxodo 20, del 8 al 11. Ahora, si yo tengo la ley de Dios escrita en mi corazón, quiere decir que yo voy a tener también el sábado escrito en mi corazón, ¿sí o no? Si yo tengo la ley de Dios escrita en mi mente, quiere decir que yo voy a tener el sábado escrito en mi mente, porque ese es un mandamiento de la ley de Dios. Amén. Entonces, noten, por eso el Señor dijo en Éxodo, el capítulo 31,
Éxodo 31, el verso 13. Éxodo 31, 13. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es, ¿qué cosa? Señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis, ¿qué cosa? Que yo soy Jehová que os santifico. Verso 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó. Entonces, claro, los verdaderos israelitas tienen una señal que los identifica. ¿Cuál es la señal? El sábado. El sábado. Y lo repite en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Dice el verso 12: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y dice en el verso 20 del mismo capítulo: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas es nuestro Dios? ¿O es el Dios de una persona? ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué guarda el sábado? Por amor. Por eso lo sabemos, porque él dice: es señal para que sepáis que yo soy Jehová que los santifico. ¿Verdad? Ahora pregunto, ¿y si no tiene esa señal, será verdadero israelita? ¿Ah? No puede. No puede, no tiene la señal. Porque eso es como cuando usted compra una cosa, ¿no? Que si es legítima, le busca ahí la marquita cabal, que no es falsificada. La religión es falsificada, pero no tiene la señal. ¿Verdad? Muy bien. El Israel del que hablan las profecías, del que se habla en los capítulos finales de Daniel, del que se habla en Apocalipsis, del que se habla en el Nuevo Testamento, ese Israel no es el Israel carnal, es el Israel espiritual, es la iglesia constituida por todos aquellos que, como Natanael, son verdaderos israelitas. Y en Romanos, el capítulo 11, hay un texto que un gran montón de gente malentiende. Romanos 11 y el verso 26. Fíjense lo que dice. Y luego dice: todo Israel será ¿qué? Será salvo.
como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, noten. Basado en ese texto, todo este montón de gente está diciendo de que todos los judíos allá, esos que están bombardeando a los palestinos, todos ellos se van a salvar. Aunque sean ateos, aunque sean delincuentes, aunque sean crueles o malvados. No estoy diciendo que todos los judíos son así, hay buenas personas, como en todo país. Pero el punto es que esta gente, en el engaño ese de errar las escrituras, en el engaño ese de no tener el conocimiento que la Biblia dice, ahí siguen creyendo que todos esos se van a salvar, aunque hayan rechazado a Jesucristo. Y entonces, ¿cuál es la explicación de este texto? Cuando dice que todo Israel será salvo. La explicación es que ahí no está hablando del Israel carnal, está hablando del Israel espiritual. Nadie puede salvarse si no acepta a Jesucristo. Eso fue bien claro. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y todos esos que están allá, a menos que acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no pueden salvarse. Aunque sean judíos según la carne, no se pueden salvar. Y cuando aquí dice que todo Israel será salvo, no está hablando del Israel carnal, está hablando del Israel espiritual. Entonces, todas las promesas que usted encuentra en el Antiguo Testamento que se hicieron a Israel, ahora son nuestras. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Ahora son nuestras. ¿Por qué? Porque nosotros hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Rey. Amén. Como el Hijo de Dios. Igual que Natanael. Y al hacerlo, nosotros hemos llegado a ser ¿qué? Verdaderos israelitas en los cuales no hay engaño. Ahora Israel tiene una misión. La misión es compartir la luz de la verdad de Jesucristo con el resto de las naciones. Así que, hermanos, aprendamos la lección. Eso ya no tiene nada que ver con la profecía. Nada. El Israel profético es la iglesia. Es en la iglesia que se cumplirán las profecías y las promesas. Y no olvide, no se puede ser verdadero israelita si no se mantiene una comunión estrecha, permanente con Jesucristo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Jesús dijo: erráis ignorando las escrituras. Hermano, aliméntese cada día más con la palabra. Conozca cada día mejor, cada vez mejor a Jesucristo, su Rey, su Señor. Aliméntese. Y entonces, ¿qué? Cada día estaremos en mejor condición. ¿Para qué? Para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Que Dios nos bendiga.